Gracias a Dios, estamos aquí, estamos en el capítulo 10 de Deuteronomio. Vamos a leer este capítulo relativamente corto, pero lleno de enseñanzas, de sabiduría, como, como toda la palabra de Dios en realidad. Miren, ayer estuvimos viendo el capítulo en donde se narra entonces también el becerro de oro, que es un momento muy importante también, ¿no? En la vida de Israel, que trajo muchas consecuencias negativas. Pero entonces traemos este otro capítulo donde Dios empieza dando otra oportunidad donde nos llama a la palabra y le pide entonces a Moisés que se haga otras dos tablas de piedra, ¿no? Entonces, él le presenta este plan a Moisés para que el pueblo se vuelva a él. Acuérdense que la historia tiene su secuencia y por eso es que es importante ver el contexto, ¿no? El capítulo anterior, los que siguen. Entonces necesitamos estar pendientes cuando estamos leyendo las escrituras siempre, en realidad de entender lo mejor posible lo que está pasando entonces en el contexto, ¿no? Resulta que en el capítulo 9, en el versículo 17, dice que esto lo está diciendo Moisés, así que tomé las dos tablas que traía en las manos y las arrojé al suelo, haciéndolas pedazos delante de ustedes. Qué imagen tan fuerte, me parece, ¿no? Es bastante, es bastante fuerte. Es como que si Moisés rompe las tablas de la ley, no solamente por su indignación, ¿no? Y la rabia que podía sentir cuando él ve el pueblo tan desbocado a inmoralidad y a idolatría y todo eso. Es como una respuesta como humana, natural, que agarra las tablas y la revienta, pero también tiene una ilustración bastante fuerte, que son ellos los que están faltando a la ley, los que están rompiendo la ley. Entonces, cuando Moisés tira esto al piso, eran ellos los que habían roto. Ellos eran los que estaban rompiendo la ley de manera bastante fuerte, bastante fea. Entonces, Dios, en su intención de restaurar, de, 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 de renovar, entonces le dice ahí en el capítulo 10 en el versículo 1. En aquel tiempo el Señor me dijo, labra dos tablas de piedra semejantes a las primeras. Entonces, el comienzo en realidad es la palabra otra vez. Y Dios le manda a restaurar la ley con nuevas tablas. Entonces, de todas maneras le recuerda, ¿no? Las que tú rompiste. Vas a restaurar las que tú rompiste. Entonces, es como vamos a comenzar de nuevo, a pesar de tanto pecado. Vamos a comenzar de nuevo, pero el fundamento, el comienzo, entonces, está en las escrituras. También hay otro detalle bien interesante para, por si acaso, ¿verdad? Que no pasar otra vez. Le dice, haz un arca de madera y cuando tenga las tablas y yo escriba en ellas, tú la guardas en el arca. Entonces, estas tablas con los 10 mandamientos iban a estar ahora entonces resguardados y nosotros vemos que hoy la ley de Dios está resguardada en nuestro corazón también. Y Dios nos da su palabra. Dios quiere
renovar, enmendar nuestra falta. Entonces, la palabra es el comienzo. No importa si es la primera vez, porque él le dice, haz unas tablas como semejantes a las primeras. Entonces puede ser que nosotros estamos descubriendo, ¿se acuerdan cuando empezaron a leer la Biblia por primera vez? Una de las historias que yo enseño, que yo comparto, es que yo sí me acuerdo la primera vez que yo tuve una Biblia en mis manos, porque ya yo tendría unos 15, 16 años. Y le doy gracias a Dios que mis hijos no se acuerdan. Ellos no siempre han tenido Biblia. Entonces, el asunto es que no importa si es la primera vez que te expones a la palabra o es la primera vez que te enfrentas con tu pecado, que el pecado te pega en el corazón, en la mente, en la conciencia, y vuelves otra vez a las escrituras. Puede ser la segunda, puede ser las 4566 veces. Siempre que pecamos, siempre que ofendemos, necesitamos volver a las escrituras, volver a la palabra. Ese es el ancla, esa es la base, porque ahí es donde está la revelación entonces divina. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por ejemplo, para los que están anotando, Segunda de Reyes 22, de versículo 8 al 23, 25, está la historia aquí en que el pueblo de Israel descubre la ley, estaba perdida y vuelven otra vez y renuevan y hacen y celebran. Siempre, hermano, siempre, cuando faltes, cuando peques, sea poquito, sea grande, vuelve a las escrituras, vuelve a las escrituras. Toda la escritura es inspirada por Dios. También vemos eso aquí, que en el primer caso, eh, Dios, ¿verdad? Le da estas tablas a Moisés y en el versículo 2 entonces dice, yo escribiré en esas tablas las mismas palabras que estaban escritas en las primeras. Entonces Dios es el que da. Dios. Por eso es que es tan importante. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo esto es dado por Dios. Lo que nosotros tenemos aquí en nuestras manos, escrita por hombres, por supuesto, y eso es una de las evidencias también, me parece a mí bíblica. Aproximadamente unos 40 hombres escribieron las escrituras, todos guiados por el Espíritu Santo. Entonces es importante que volvamos a ellas, volvamos a la palabra. Así es como empieza el capítulo 10. Después de semejante fracaso, por decir, del capítulo 9, entonces viene este proceso de restauración. En el versículo 6, del 6 al 9, entonces nos encontramos con esta historia de los levitas. Muere Aarón, también aquí en este pasaje. Eleazar, su hijo, es el que lo va a suceder, ¿verdad? Y estos versículos nos pueden estar mostrando la necesidad intercesora. Necesitamos intercesores de sacrificios sacerdotales. Eh, necesitamos ponernos a cuenta con Dios después de cualquier pecado, de cualquier rebelión, porque eso es lo que es un pecado, una falta, es una ofensa, es una rebelión contra su voluntad, contra su palabra, ¿verdad? Entonces, los levitas, que era el sacerdocio, entonces, con este pedazo, se está mostrando, mira, ustedes no pueden solos. Ustedes necesitan intermediarios, pueden llegar a Dios, pero a través de un mediador, que alguien que intercede, que expíe los pecados, que ore, que bendiga. Mire qué bonito, por ejemplo, dice aquí en el versículo 8, en aquel tiempo el Señor designó a la tribu de Leví para llevar el arca del pacto el del pacto y estar en su presencia, además para ministrar y pronunciar bendiciones en su nombre, como hasta hoy lo hace.
Entonces, como dijo mi hermano Alex una vez, ustedes están sacando las mismas cuentas que estoy sacando yo. Sabemos que nosotros no podemos solos y que nosotros llegamos a la presencia de Dios por medio del único mediador, Jesús. Él es el sumo sacerdote, Él es el único que puede mediar, Él es el que hace la purificación, Él es el que intercede, Él ora por nosotros, Él habla, Él nos muestra delante del Padre, porque Él está sentado ahí a la mano derecha de Dios. Entonces, los judíos aquí en este caso, Dios les está dando todo el camino. Él se los está poniendo ahí. Miren, primero, empieza con las escrituras para que sepan qué es lo que tienen que hacer. Segundo, tienen a los levitas, que es una de las tribus de Israel especial. Ya hemos hablado de esto antes, pero ellos no van a tener herencia física terrenal, porque yo soy su herencia, dice Dios. Y entonces nosotros llegamos a ver con esto acá que llegamos a Dios mismo por su palabra, conociéndolo a Él y a través de nuestro Señor Jesús, del único mediador que tenemos delante de Él. Y después del versículo 10, entonces dice, yo me quedé en la montaña 40 días, 40 noches, como lo hice la primera vez. Esto no se habla mucho, no referimos mucho a las veces que Moisés estuvo ahí con Dios. También esta vez el Señor me escuchó. Después de tanta cosa, después de tanto eh, sufrimiento, frustración, decepción con el pueblo, con el hermano mismo, todavía el Señor me escuchó. Qué bonito que Dios, a pesar de nuestro pecado, entonces, de nuestras faltas, de nuestras incapacidades, eh, a pesar de que cometemos pecados, algunas veces grandes, otras veces pequeños, otras veces por no hacer lo que deberíamos hacer, y todavía Dios nos sigue buscando, se sigue manifestando, sigue extendiendo su mano. Eh, no podemos olvidarnos de eso. La insistencia de Dios en querer estar contigo es importante. Entonces, el enemigo nos pone cosas en la mente. O tú otra vez con lo mismo. Tú, pero a estas alturas, ¿cómo vas a salir con eso? Tú lo que eres una falsa, porque tú no, si tú fueras cristiana de verdad, tú no estuvieras haciendo esas cosas o pensando esas cosas. Y resulta que esas son mentiras. Esas son mentiras. Y Dios sabe. Y Dios insiste. Mira, ahí está la palabra. Está guardada, está reservada para ti, para que te acuerdes. Entonces necesitamos constantemente ir a las escrituras. Por eso es que esto es tan importante. Me encanta que todas las mañanas estamos aquí leyendo versículos, pasajes de las escrituras que nos llevan al trono mismo de Dios, en comunión. Mira esta comunión tan bonita que hay aquí. Entonces, eso es lo que eso es lo que quiere Dios. Eso es lo que quiere Dios. Y sigue perseverando y sigue todavía ahorita buscándonos, llamándonos nuestro Señor Jesús intercediendo. Entonces, pero del versículo 10 entonces hasta el final del capítulo es de seguir adelante. Cuando peques, cuando te des cuenta que está faltando, cuando fallaste, ese no es el fin. Ese no es el fin. Dios no te está borrando del libro de la vida, no te está quitando, no te rindas. El problema bien serio que podríamos tener nosotros, los hijos de Dios, con Dios, es tirar la toalla, es rendirnos. Hasta aquí llegué. Cuelgo la Biblia, hasta aquí llegamos. Ese sí es el problema. Mientras tanto, lo que está diciendo acá
es que seguimos. Mira lo que dice el 10. Yo me quedé en la montaña 40 días y 40 noches, como lo hice la primera vez. También en esta vez el Señor me escuchó, como no era su voluntad destruirlos. ¿Eh? Dios no está pensando ahí, vamos a ver cómo se equivoca ahí cualquiera para tirarle un rayo. Dios no quiere destruirlos. El Señor me dijo, ve y guía al pueblo en su camino para que entren y tomen posesión de la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Seguimos adelante, no te rindas. Te da vergüenza que pecaste, que andas todavía en lo mismo, que no haces lo que deberías hacer. Bueno, te arrepientes, vuelves a la palabra, haces tu ofrenda, tu corazón, se la vuelves a poner ahí al Señor. Él es el intercesor, Él es el mediador y lo presenta entonces delante de Dios. Y aparte de eso, cuando nos volvemos, entonces implica también otros retos, otro progreso. No nos quedamos en el mismo sitio. Entonces, seguimos adelante, ¿verdad? Guía al pueblo en su camino para que tomen posesión de la tierra. Seguimos conquistando, nosotros somos más que vencedores. Seguimos conquistando, tomen posesión de la tierra porque yo se la juré a sus antepasados. ¿Qué nos pide Dios? Temor a Dios, del versículo 12 hacia abajo, ¿verdad? Temor a Dios, andar en todos sus caminos, amar a Dios, servirle con todo. Sírvele con todo tu corazón y con toda tu alma. Cumple los mandamientos para que te vaya bien, dice mi hermano Elena, en el versículo del día. Eso es lo que nos está pidiendo. Claro, aquí eso escribe en el versículo 12, simplemente que, ¿qué te pide Dios? Simplemente que, bueno, nos encontramos que por nuestra naturaleza carnal, pecaminosa, nuestras incapacidades, no es tan simple, ¿no? Pero por eso tenemos entonces la palabra, tenemos nuestro sumo sacerdote, mediador, tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros. Jesús prometió que iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y tenemos este pueblo santo que nos ayuda, que nos anima. Entonces sí podemos hacer eso que nos está pidiendo aquí. Muchas veces nos rendimos antes de tiempo, pero sí podemos hacer esto que está acá. Versículos 14 y 15, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. Sin embargo, el Señor sintió afecto por tus antepasados y los amó. Y a ti, que eres su descendencia, te eligió de entre todos los pueblos como lo vemos hoy. Miren, nosotros estamos aquí porque Dios amó a nuestros antepasados. El nombre es Jesús. Por el amor de Jesús. Nosotros podemos llegar ante el trono de Dios por el amor de Dios a su Hijo, Jesús. Fíjense, allá en Mateo 17, cuando Jesús se bautiza, le dijo, tú eres mi Hijo amado y en ti me complazco hoy. Entonces, nosotros llegamos al trono de Dios. Nosotros somos escogidos, somos un pueblo, somos un real sacerdocio, somos una nación santa. ¿Se acuerdan allá en Pedro? Por el amor de Dios a Jesús, así como lo tuvo con Abraham, Isaac y Jacob, y ahora esta gente iba a entrar en una tierra prometida. Así con nosotros, así con nosotros. Entonces, Dios nos ama porque amó a nuestros antepasados, a nuestro hermano mayor, y a esta gente también, porque nosotros también somos parte de esta herencia. Versículo 16, cambien, circunciden sus corazones, no sean tercos, cabeza dura. Es lo que dicen, duros de servicio, ¿verdad? Dice en otras Biblias. Pero entonces el asunto es que nosotros necesitamos cambiar.
Versículos 17 al final, Dios es único, ¿verdad? El 17 dice, porque el Señor, su Dios, es Dios de dioses y Señor de señores. Él es el gran Dios, poderoso y terrible. Ese es Dios, ese es el Dios que servimos nosotros. Dios es único. Ese es el fundamento, esa es la base, ¿verdad? Y desde el 21 hacia abajo, entonces nuestra obediencia se enmarca en quién es Dios y en lo que Él ha hecho por nosotros. Mire, para terminar, vamos a leer aquí desde el 20 hacia abajo. Dice, teman al Señor su Dios y sírvanle. Aférrense a Él y juren solo por su nombre. Él es el motivo de su alabanza. Él es su Dios, el que hizo en su favor las grandes y asombrosas maravillas que ustedes mismos presenciaron. 70 eran los antepasados suyos que bajaron a Egipto, pero ahora el Señor su Dios los ha hecho un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. En sus propios ojos ellos están viendo que ya Dios está cumpliendo las promesas que le dio a su padre Abraham. Mira, cuenta las estrellas, a ver si las puedes contar. Así va a ser tu descendencia. Y aquí está diciendo Moisés, ustedes son un pueblo tan numeroso como las estrellas del cielo. ¿Tú has visto promesas cumplidas en tu vida de Dios? ¿Te sientes tranquilo, en paz, confiado en el perdón de tus pecados? Eso es lo principal. En nuestra relación íntima con Dios, aceptable, que Él nos escucha, Él nos recibe. Ojalá que sí, ojalá que sí. No es por nosotros, no es por lo que hacemos, es por sus promesas, su palabra, por nuestro mediador, sumo sacerdote, nuestro Señor Jesucristo, y por el amor que Él ha tenido a su pueblo, principalmente a Jesús. Jesús fue quien se pudo presentar delante de Dios, santo, perfecto, apto. Y entonces eso nos hace también a nosotros capaces de estar en la presencia de Dios. Él entró, ¿se acuerdan? Hebreos también, el velo se rasga, Jesús entra como precursor, Él es el primero. Nosotros vamos ahí desde atrás siguiendo y seguimos es al lugar santísimo, a la misma presencia de Dios, al trono de Dios. Aquí es donde estamos ahorita. Entonces, me encantó el capítulo, el libro, todo lo que estamos haciendo, la gloria es para Dios, pero el beneficio es para nosotros, el beneficio es nuestro, que disfrutamos de este banquete, de las risas, de los chismes, de los chistes, de ocurrencias de la gente, de verles las caras todos los días, pero estamos juntos delante de Dios, en su presencia, esperando que nos acompañe el resto del día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias otra vez, Señor. Te damos gracias por tus bendiciones. Te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias por tu palabra que es tan abundante en tantas cosas, sabiduría, muestras de amor, promesas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Te pedimos entonces la bendición hoy, que nos ayudes a volver siempre a las escrituras, que sea nuestra lámpara, nuestra guía. Gracias por nuestro mediador, gracias por nuestro Señor Jesús, que intercede por nosotros a diario. Y gracias por ser como eres, Señor, dueño, creador, hacedor de todo, el único Dios. Te damos gracias por tu bondad y por acercarte a nosotros, Señor. Te amamos mucho, Padre. Te pedimos entonces la bendición a través de tu Hijo, nuestro Rey, nuestro Señor Jesús. Amén.
Dios los bendiga, mis hermanos.